Bueno, lo que les recomiendo es tener su material, ¿sí? Tener lo que puedan tener en el módulo. Otra cosa que les voy a decir es, vamos a tratar, eso, bueno, va a quedar a ver cómo lo termino, pero voy a tratar de hacer dos Zoom de 40 minutos, que es lo que dura el Zoom. Bueno, este va a durar un poquito menos, pero más o menos para no tenerlas tanto tiempo a ustedes también y no ocuparles mucho tiempo. Pero bueno, puede que se dé, puede que no, capaz que nada, metemos tres Zoom de 40 minutos, o si puedo, reduciré todo a dos Zoom de 40 minutos. Lo que no voy a hacer es apurar los temas, porque a veces en el apurar es como que termina no siendo una buena clase. Eh, Así que bueno, nada, voy a intentar meterlo en dos Zoom de 40 minutos. En esta primera parte lo que voy a hacer es un recorrido histórico. Para esto les recomiendo tener, como les decía, el módulo, ¿sí? Sé también que le dieron unas fichas. Las fichas les sirven siempre de guía, pero siempre lean el módulo. Yo les voy a hacer hincapié en algunas cosas de los textos que por ahí les puede ayudar. Eh, Sé que el material es mucho cuando uno hace muchas materias, pero sinceramente es rico el material en la información que nos da, porque, ¿qué pasa? Estos parciales con esta materia son escritos y son con preguntas compuestas. ¿Qué son las preguntas compuestas? Por ejemplo, uno A, B, C. O sea que, por ejemplo, no sé, si van a hablar de el optimismo pedagógico, pónganle, estoy tirando cualquiera, ¿eh? Después, cuando tengamos una preparcial, le voy a mostrar algunos modelos de preguntas que puede llegar a hacer. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del optimismo pedagógico, puede que le pregunten el optimismo pedagógico cómo nació, que sea la pregunta central, y después, por ejemplo, cómo se instaló en Argentina. Una segunda pregunta, qué sé yo, o cómo pensaba Sarmiento la educación, y después, por ejemplo, en contraposición, cómo la pensaba Alberdi, ¿se entiende? Entonces, al tener ese foco, digamos, de ser preguntas compuestas, mi idea es poder ayudarles a que los textos los puedan unir, y al mismo tiempo también que mostrarle algunas cosas puntuales de los textos que tienen que subrayar o tener en cuenta. Y esto no es subjetivo, porque generalmente digo, el subrayar es subjetivo, pero esto lo he aprendido a lo largo de los años porque cursé la materia, digamos. Entonces no es tan subjetivo como pasa en algunas circunstancias, que siempre digo, el subrayar es subjetivo. Eso es real, pero al mismo tiempo, en esta parte hay como cosas muy puntuales que son importantes. Así que voy a tratar de ayudarles a marcar eso en los módulos. Por eso digo que si lo tienen bien, y si lo tienen digitalizado, bueno, anotarse más o menos en dónde está, para después volver a esa parte, ¿sí? Y tenerla en cuenta. Si hay alguien en este grupo, ya lo estoy grabando, ya lo estoy diciendo para todo el mundo, ya metí la pata, porque antes de grabarlo lo tendría que haber dicho. Pero bueno, ya va a quedar en YouTube para todo el mundo. Pero si hay alguien en este grupo, y va a ser lo más reducido para que no pueda acceder a los módulos por algún motivo, a los módulos digo forma física, que sea real, que no pueden acceder, o sea, porque digo real, obvio que con la economía que estamos pasando, sé que todo el mundo es real, que no podemos mucho acceder a cosas económicas, es obvio y nos pasa a todos. Pero digo realmente, o sea, que no pueda acceder bajo ninguna circunstancia a los módulos, háblenme y tratamos de solucionar ese temita para que tengan el material para poder estudiar, ¿sí? La idea es que tengan el material lo mejor posible y que podamos llevar todos la materia adelante y tratar de ayudarle lo mejor que pueda. Bien, dada esta introducción, que ya lo dije para todo el mundo, porque ahora quien lo vea en YouTube, ya está. Eh, Olis, ahí se siguen sumando compañeros, así que la introducción estuvo bien porque ayuda a que los compañeros que se van sumando se vayan a sumar a lo importante, que es lo que vamos a ver. Ahora sí, igual les queda grabado. Vamos a hacer un recorrido histórico. Yo les voy a, si no lo hicieron con sus profes, si ninguna profe o ningún profe les trasladó esto, bueno, yo les doy una idea que es hacer una línea histórica, ¿sí? Que nada, les va a ayudar a fijar algunos conceptos. Yo tengo una hecha así, muy a acoso, no se las puedo pasar porque en realidad la tengo hecha muy como para mí, digamos. Así que nada, lo que yo le voy a ir marcando es más o menos qué podemos poner en esa línea histórica que les va a servir a la hora de estudiar más que nada, ¿sí? Más que nada para eso, puntualmente, como para ubicarse en tiempos, ¿sí?
Y después vamos a buscar estas cosas que yo les voy a marcar en los textos, para que vean que no los saqué del aire, sino que están en los textos. La primera parte que voy a empezar es decirles a ustedes algo muy importante, que acá habla mucho de la educación de la modernidad. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que ubicarnos en qué es la modernidad, porque si no, hablamos de educación moderna, de educación en la modernidad, pero nada, hablamos al aire, porque no sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Bien, la educación moderna de la que nos habla acá, o la de la modernidad, para que ustedes lo tengan en cuenta, es una etapa que se da y que empieza a partir del siglo XV. ¿Sí? A partir del siglo XV empieza la modernidad. Antes de la modernidad teníamos la Edad Media. ¿Sí? Antes teníamos la Edad Media. Entonces, pasamos a la modernidad. ¿Cómo se hacen estos hechos históricos? Ustedes saben que todo hecho histórico trae primero como un proceso, no es que un día para el otro. Después se fijan fechas como para orientarse más o menos, pero todo hecho histórico tiene un proceso, nada empezó de un día para el otro. Y nosotros vamos a ver un poquito ese recorrido de que no empezó de un día para el otro. Voy a tratar de acortarlo lo más que pueda, pero también sin dejarles de dar esa información que también está en los textos. Primero, les voy a decir cosas importantes. Ponemos en la línea histórica entonces siglo XV, como para empezar de ahí, pero antes de eso, dejen un margecito y si quieren pongan Edad Media. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante para que ustedes vean este traspaso. ¿Qué hace que haya un traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna? Bueno, eh, la cientificidad, ¿sí? Los hechos científicos. Se empieza a dejar de lado la idea de que Dios es el que manda por sobre todo, ¿sí? Y se empieza a tener en cuenta la idea del hecho científico. Iba a decir hecho histórico. Hecho científico, ¿sí? ¿Cómo empieza esta idea? Bueno, yo voy a poner a un representante, pero nada, esto empieza con un montón, pero uno de los grandes representantes de esto es Descartes. Descartes es el de pienso lo existo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué hace este tipo, además de decir esa frase tan conocida y bla bla? ¿Sí? Eh, lo que hace es poner reglas, digamos, a lo que sería un hecho científico. ¿Sí? Lo que hoy conoceríamos como una metodología de la investigación, pero en ese hecho nada, tiene que estar probado científicamente que eso puede llegar a ser real de algún punto. ¿Sí? Entonces se deja de lado, digamos, el solo hecho de porque Dios lo dijo, que eso en realidad lo traspasaban los sacerdotes, digamos, a los reyes, y bueno, ahí se hacía lo que Dios decía. ¿Está bien? Pero nada, era una cosa como de palabra más que otra cosa, era mucho más la creencia que otra cosa. ¿Sí? Para quienes son creyentes, van a decir, bueno, pero no sé si estaba tan bueno porque en realidad tampoco podemos confiar en que esa palabra era real, ¿no? Como todo en el mundo, también podemos pensar como que tipo, los sacerdotes eran bastante, como que podían llegar a decir algo que les beneficiara, ¿sí? Además estaban muy beneficiados por los reyes y demás. Entonces, bueno, miren toda esa parte y saquémosle la parte religiosa que en este punto no es una idea de decir era religioso o no. Simplemente pasa eso, o sea, que se deja a Dios como la voz principal de lado y empieza a tomarse el hecho científico. Bien, podríamos decir entonces, le voy a decir cómo se diría técnicamente, pasamos del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Poner el ser humano, digamos, en primer lugar. ¿Está bien? Ahí pasamos de la Edad Media a la modernidad. Ok. Ahora nos vamos a meter con la educación, porque esto que pasa eh, se expande a todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Se expande a la pintura, se puede ver desde el lado de, no sé, de la antropología, de cualquier cosa que nosotros veamos, pero nosotros vamos a hablar puntualmente de la educación. Para que ustedes tengan en cuenta esto que yo les voy a contar está reducidamente en el texto de Dassel, ¿está bien? Pasa de, por ejemplo, ya se venía gestando el hecho de
como ustedes saben, la Biblia era solamente en latín, entonces la podía leer como un grupo elegido de gente, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Con la Reforma Protestante, ¿sí? Martín Lutero y demás, empieza a crearse, digamos, a traspasarse la Biblia en otros idiomas y se le empieza a enseñar como forma educativa a otras personas. Estas personas eran los hijos de los campesinos. ¿Por qué se le enseñaban a los hijos de los campesinos? Porque la idea era que ellos, los hijos de los campesinos, les enseñaran a los campesinos. Porque como ustedes saben, en la época feudal y demás, quienes tenían la tierra eran los burgueses y tenían campesinos viviendo. Pero quienes eran dueños de esos lugares, es como, para que ustedes tengan una idea, es como un país, como si fuese una provincia, ¿se entiende? O sea, los dueños de la tierra eran los burgueses, sí, eran los que tenían la guita, pero quien mandaba ahí eran los reyes, ¿está? Y estaban los campesinos, que eran los que laburaban en los campos, y a los que solamente se le pagaba con una casa y comida. O sea, si laburabas ahí, te daban una casa y podías comer de eso que más o menos sacabas. O sea, no se le pagaba con plata, ¿está bien? ¿Qué pasa? Esas personas eran lo que hoy llamamos ignorantes, ¿sí? O sea, no tenían ningún tipo de formación. A esas personas no se las formaba para nada. Entonces, ¿qué pasa? Se les empieza a enseñar a los hijos de los campesinos a leer, a escribir, y la idea era que eso se trasladara a los campesinos. ¿Por qué empiezo esta introducción? Y estamos hablando todavía de la Edad Media, porque esto se traslada a lo que es la edad moderna, ¿está bien? A la modernidad. Y es ahí un poco de cómo nace la educación, ¿sí? Es ahí donde empieza a verse, digamos, un grupo de gente, o una persona que le enseña a un grupo de gente a leer, a escribir, ¿sí? Es más o menos esta idea. Esto se traslada a la modernidad, ¿sí? Y ahí tenemos la pregunta, que es la pregunta de las preguntas. La gran pregunta de las preguntas. Es, ¿por qué triunfó la escuela, que es la que hace Pinot? Y abajo nos dice cosas re importantes. Y ya con este título, con sus subtítulos, tenemos casi todo armado. Dice, ¿por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. A ver, escuela no es lo, no es, o sea, si bien escuela es sinónimo de educación, no toda la educación se da dentro de la escuela. La escuela es un edificio. ¿Cómo es que hoy día se ha hecho el rey de la educación ese edificio? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a sacar las características, y es ahí de donde se basan los textos, y es de lo que nosotros vamos a tratar. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Lo primero que vamos a agarrar es esto importante que yo les voy a leer, que es el epígrafe que usa Borges, no, el epígrafe que usa Pinot de Borges. ¿Qué dice? Gibbon observa en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, no hay camellos. Yo creo que, si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Alcorán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Y ustedes dirán, no entendí un pomo, no entiendo por qué usa esa cita, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Nosotros hoy día, y nosotras hoy día, ya damos por sentado de que hay escuelas. O sea, no nos preguntamos ni qué hacen las escuelas, ni por qué hay que ir a la escuela, ni todo lo que está dentro de la escuela. No nos preguntamos por qué nos sentamos de tal manera, por qué tiene que haber una persona parada enseñando. No nos preguntamos por qué está dividida como está dividida la escuela, o sea, que haya una directora, un director, que haya, no sé, secretarios, que haya vicedirector o vicedirectora. No nos preguntamos nada. Tomamos por hecho de que, ¿no? Y nos asombramos de que en un lugar no haya escuela. Cuando alguien nos dice que no hay escuela, decimos, no, ¿y cómo se educa a esa gente? Como si fuera que no se puede aprender de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos por sentado, es como los camellos en el Alcorán. Damos por sentado de que eso tiene que ser así.
está perdido en el paisaje, en el total. De hecho, yo siempre tomo el ejemplo de los jueguitos de Facebook o los jueguitos esos eh, que te hacen armar ciudades. Vieron que la escuela es uno de los establecimientos que te dan como si, o sea, que vos no podés como elegir no ponerla. O sea, tenés que poner una escuela. Y de hecho, por ejemplo, hay otra cosa. Ya me estoy quedando sin tiempo. Poquito sea Zoom. Eh, de hecho, hay otra cosa que es muy interesante también, que lo pueden tomar, que es el hecho de pensar que cuando uno va a ver un alquiler o comprar una casa, ¿sí? Así fuera que nunca lo fueron, pienso que en algún momento vieron, dice cerca escuela, cerca de colectivos, ¿no? Pero cerca escuela, como tipo, no tenés que viajar tanto, no tenés que caminar tanto, acá nomás tenés escuelas, jardines, ¿no? ¿Vieron cómo es algo que tiene que estar presente, tiene que ser? Bueno, esto no nace de hoy, ¿no? Esto empezó a darse cuando la escuela, a partir de la modernidad, se empezó a hacer obligatoria, ¿sí? Empezó como a sumarse, digamos, lo que es eh, la capacidad, digamos, dentro de las escuelas, no me sale la palabra, hay una palabra que no me acuerdo, que no puedo recordarla, que es matrícula, ahí está. Empezó a subir la matrícula cuando se hizo obligatoria, ¿está bien? La escuela. ¿Cuándo se hace obligatoria? En nuestra línea de tiempo vamos a dejar un espacito y pongan siglo XVIII. Y abajo de ese siglo XVIII ponen, abajo del siglo XVIII ponen revoluciones burguesas, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Esto va a ser importante, ahora lo tomamos. Pero ustedes vayan poniéndolo dentro de nuestra línea histórica. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos una respuesta, más o menos, ¿sí? La escuela se hizo con una idea inocente, agarró y dijo, che, vamos a educar a la gente, ¿no? Vamos a escolarizarla para educarla porque somos copados. No, no se hizo con esa idea. La escuela se hace con la idea de que sea un aparato de inculcación ideológica de las clases dominantes, ¿sí? A ver, al principio se tomaba así, les voy a contar una cosa. En realidad, la idea de la educación dentro de las escuelas se da para que haya un progreso. Ahora vamos a ver de qué se trata este progreso. Pero para que haya un progreso, ¿cuál era el progreso? Bueno, la idea era que las ciudades empezaran a avanzar. O sea, vieron que dejamos atrás la Edad Media, dejamos atrás los reyes y demás, que no sé si vieron, pero si no, busquen en YouTube un videito, aunque sea cortito, de lo que tiene que ver con estas revoluciones burguesas. En lo que es la Revolución Francesa se le corta la cabeza a los reyes y los burgueses son los que toman ese lugar, ¿está bien? O sea que no cambia mucho en realidad. Los burgueses querían ese lugar y ya. Eh, y la idea era, bueno, progresar, digamos, la ciudad, hacerla, qué sé yo, que hubiera científicos, que hubiera personas que pudieran estudiar otras cosas. Entonces, eh, que saliera adelante, digamos, tanto el país como la ciudad y demás cosas que lo pueden tomar. ¿Está bien? Era esa idea, sí, pero no deja de ser una idea de la clase dominante, ¿sí? Donde se va a dar un adoctrinamiento. ¿Está bien? Porque la realidad no es que cada uno estudiaba lo que quería, cuando quería y se le cantaba los quinotos, como pasa hoy día con la escuela. No es que yo voy a la escuela y voy a estudiar lo que a mí se me canta los quinotos. ¿Está? Hay una idea bajada ya desde el Estado a veces, y si no, lo que es escuelas privadas, bueno, se queda ahí con la escuela, cuál es el fundamento muchas veces que tiene la escuela, cuál es su idea, y no se puede salir de eso. No es que yo voy y hago lo que quiero. De hecho, como maestra, como profesora, o como profesor o maestro, no puedo hacer lo que quiero. ¿Se entiende? Mucho menos siendo estudiante. Entonces, la realidad es que, si bien tenía esta idea del progreso, también tenía esta idea de que se va a inculcar ciertas cosas que se querían, porque si no se inculcan, tampoco podría llevar al progreso.
o esta es la idea que se tenía, ¿está bien? Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Miren que estoy tomando de los dos textos, estoy tomando un poco de Pinot, un poco de Dassel, ¿eh? Estoy mezclando, no es que estoy tomando solo de uno. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos esta idea como, como por qué, digamos, se crea, digamos, la escuela, ¿sí? Tomemos de nuevo lo que les dije. Se toma como una conquista social, porque lo que les dije, porque se deja de lado, digamos, eso de no tener alfabetizada a la gente, y un aparato ideológico de las clases dominantes, eso como dos cosas importantes, ¿sí? Después, bueno, hay un montón de otras cosas que se pueden llegar a tomar, pero principalmente vamos a tomar eso. Eh, Hasta ahí, a ver cómo estoy de tiempo, 4 minutos. Bueno, hasta acá tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a tomar respecto a... lo que iba a decir. Pinot, en su texto, muestra lo que son las piezas, ¿sí? Estas piezas nos ayudan a desnaturalizar la escuela, lo que yo les decía antes, nosotros damos por sentado de las cosas que ya existen dentro de la escuela. Yo no le voy a hablar pieza por pieza, porque la verdad que lo pueden leer y son re fáciles de interpretar. Además son cosas que ustedes ya pasaron, primero porque siguen estudiando y segundo porque ya pasaron por escuela primaria, secundaria, entonces saben de lo que les habla. La verdad que no son muy difíciles tampoco de entender. Eh, las piezas que toma Pinot lo que sirven son para desnaturalizar eso que nosotros damos por sentado dentro de la escuela, ¿sí? Que no nos preguntamos nunca. Y entonces nos empezamos a preguntar, o por lo menos Pinot la idea que tiene es que nos empecemos a preguntar por qué de ciertas cosas. Por ejemplo, por qué hay un horario marcado para cada cosa, ¿sí? Por qué hay recreos, por qué nos sentamos de X manera, por qué los bancos son de tal o X manera, por qué hay una persona parada, ¿sí? Hay ciertos momentos en los que digo, tomen como idea, por ejemplo, nuestras aulas magnas, que vieron que tienen como una tarima, y ahí se sube el profesor a dar clase, y fíjense cómo los asientos son, además de que son durísimos, de que uno no se puede mover, si querés hacer algo en grupo, olvídate, no te podés mover ni siquiera para el costado, son así, empinados para abajo. Eso no hay ninguna cosa que esté al azar. Tiene una idea, y la idea es siempre el adoctrinamiento, ¿sí? Que bueno, es así. Bien, me quedan 2 minutos. Lo que voy a hacer para seguir con la segunda parte es cortar este Zoom y empezar uno nuevo, ¿sí? Y ya lo empiezo hablando con el material, así no nos perdemos los minutos, ¿está bien? En el segundo Zoom vamos a hablar de optimismo pedagógico, que es la segunda parte que me toca, y bueno, algunas cosas más respecto a esto de la escuela y de cómo se pierde en el paisaje. Finalizo este, ¿eh? Vuélvanse a conectar por el mismo.